Después de pues ligera llovizna, no mucha lluvia, ligera llovizna, y con eso ya empieza a despejarse una vez más. Así que, señoras y señores, en breve tendremos al equipo de Tamazulapan contra el equipo de Lindavista. Ya están en la cancha, todo listo, todo preparado, únicamente que afinemos todo lo necesario. Estamos bien, ¿verdad, Toño? Perfecto, Toñito. Ahí estamos, más que al 100. Saludos cordiales a mi primo Odilón Vargas, ahí nos está escuchando y dice: ¿cómo van? ¿Cómo van? Aguantamos, aguantamos más. Se trata de estar emocionados. Si uno se emociona, uno puede transmitir la emoción. Si no, pues imagínense, lo amarguetis no se nos quitaría. Pero no, aquí estamos, con todo gusto. Es la primera actividad de este día. Todo el día jugando al básquetbol, varonil, femenil, diferentes categorías. Mañana dicen que en esta cancha se activa libre varonil y veteranos varonil. Vamos a ver si también nosotros nos movemos de cancha o aquí permanecemos. Eso ya lo dirá el jefe supremo. El jefe supremo que está sintonizándonos. Ahí saludos para Rubén Martínez, a su vez narrador y a su vez es el director de la radio Jambó. Por eso es que está al pendiente de todo. Todo debe estar bien, todo debe estar tranquilizado, normalizado para que se lleve un evento como el que estamos desarrollando, ya planeado con días de anticipación, si no meses, días, ya echándose a andar para que en este día estamos contando con la participación de Pognet, la empresa que nos está dando servicio de internet, es el Pognet. Ahí también está transmitiendo Memo a través de su Facebook, ayuk.com, y a través de YouTube, que se llama Ayuk TV. Y Radio Jambó transmitiendo a través de Radio Comunitaria Ayuk Jambó. Y también a través de Jambó Deportes. Continuamos, señoras y señores. Pelota en el aire. Ahí está el equipo del Lindavista. Lindavista con la pelota. Lindavista observando el panorama. Misma altura. 1.80 aproximadamente estos jovenazos. Lindavista con la pelota. Hay una violación de Lindavista y la pelota va a pertenecer al equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con su nombre de batalla, que es Tamix. Viene Tamazulapan, es el número 11. El 11 buscando a dónde su compañero. Ahí por un costado. Al 5, el 5 va a encarar, el 5 se va a meter. El 5 al 14 nuevamente. El 5 por un costado, no entra la canasta. Hay que recordar que Tamix es el equipo anfitrión. Es el equipo que la gente quiere ver llegar a la gran final, obviamente, por obvias razones. Viene saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tamix. Tamix con la pelota. El número 25. El 25 va a encarar. El 25 se mete antes. Hay una violación. Hay una violación que marca la señorita oficial. La oficial, mejor dicho. La oficial. Avanzamos. Viene Lindavista al abordaje. Lindavista avanzando. Número 10. 10 con la pelota. Observa el panorama. Quiere entrar 0-0 el marcador. Se mete el número 10. Bonita canasta de Lindavista. Se veía dibujar. Ahí es un poema de canasta. Se metió bonita colada y bonita canasta. 2-0. Va Lindavista arriba. Viene Tamazulapan. Número 14. 14 con la pelota. 14 para quién. Para el número 5 al 25. El 25 al 7. El 7 nuevamente. El 7. El 7 va a encarar. Lanzamiento de Tamazulapan. Un triple. Triple, señoras y señores, 3-2 el marcador. Está jugando Lindavista contra el equipo de Tamazulapan. Tamix, nombre de batalla. Viene Lindavista al abordaje, observando, encarando. Este es habilidoso, el número 10. Habilidoso, se mete. A este ya no lo soltaron. La primera vez se paseó como Pedro por su casa, en esta ocasión y obviamente ya la zona defensiva le prohibió el paso. Finalmente avanza el equipo de Tamazulapan. Número 14. 14 con la pelota al 11. El 11 por un costado en la esquina. A ver qué hace. Prefiere encarar el número 5. Se mete, endereza el camino frente al arío. No hace nada. Contra remate de Tamix. Adentro. Adentro rápidamente, señoras y señores. Marcador 2-5. 2-5 el marcador. Viene Lindavista. Lindavista con la pelota. Lindavista el número 10. El 10 y el 10. Otra vez va a colar. Esta que dice. Entró la pelota. Foul y cuenta.
Foul y cuenta, y viene un tiro adicional para Lindavista. Lindavista, este número 10, habilidoso, el que anda buscando las canastas por todos lados. Se mete de lejos, trata de encontrar los puntos a como de lugar. Es Lindavista y está en la pintura ahorita. Es el número 10, este jugador de Lindavista. 10 con la pelota, está en la pintura, prepara metralla, observa, apunta, nada. La pelota bajo la tabla, ya está el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Mije Tamix es el número 11, 11 con la pelota, 11 para el 14, 14 buscando por donde, 14 se levanta, no hay nada. La pelota ya es para Lindavista, Lindavista nuevamente el número 10, 10 el habilidoso, el que conduce la pelota. Lindavista, número 10 va a encarar. Cometió una serie de violaciones, así que es chamaco, ese le gusta lucirse mucho y por ahí cometió la violación. Avanza Tamazulapan, Tamazulapan con la pelota. Ahí para quién, para el 5 me parece, para el 7, para el 14, 14 va a encarar, 14 se levanta, no, se levanta el 11, el 11, no, prefiere acercarse un poco más por la esquina, el número 25, el 25, falta que van observando. Y la pelota le corresponde a Tamazulapan. Va a tener dos posibles este jugador número 25. A ver cómo le va. Un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera y se van a la pintura. Perdón, al descanso. Se van allí a la plática, al aconsejamiento de cómo pueden ir. Son los primeros minutos, 5 minutos. De hecho, los entrenadores dejaron correr el tiempo. Hay entrenadores que al minuto ya están pidiendo el tiempo fuera a 2 minutos, a 5 minutos. Por ahí vieron que todo iba bien. 5-4 el marcador. Nada para nadie. 5-4, está cerrado. Cerradito el partido. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando a través de Jamboj 107.9. Retomando nuestra aventura de realizar coberturas en diferentes pueblos, municipios, donde la gente también nos acepte, obviamente que sí. Si usted nos escucha y le gusta, es bueno. Vale la pena seguir trabajando para usted, con todo el gusto nos hacemos nosotros. Vamos a regresar a las emociones del partido. Es el número 25, el de Tamix. Nos tiene preparado 2 puntos, probablemente en cestes. Vamos a observar primer tanto para el equipo. Este es el equipo de Tamix, 2 posibles, ya le dice el oficial. Primer intento para Tamix, prepara metralla, bota la pelota, bota. Observa panorama, nada. No hay canasta. Viene el segundo intento para este jugador número 25. Prepara metralla, apunta, observa. Adentro. Ahí sí, Tamazulapan se va arriba, 4-6 el marcador. 4-6 el marcador. Viene el abordaje, Lindavista con la pelota. Lindavista observa el panorama. ¿Qué va a hacer? Lindavista se acerca, se va a meter el número 10, prefiere combinar. Se lo pasa a su compañero. Este lo presionan bastante fuerte, el número 5. El 5, a ver si no le quitan la pelota. Hacen que cometa violación. Y vámonos. Tamazulapan ya tiene el control nuevamente de la pelota. Tamazulapan nuevamente el abordaje. Ahí está el jovenazo, cadetes. 11 con la pelota, 11 avanzando, 11 que va a ser para el 7, el 25 para el 4. El 4 lanzamiento, adentro. Bonito triple de Tamazulapan, señoras y señores. 4-9 el marcador. Avanza el equipo de Lindavista, ahora pensativo, el 10, dice que pasa de 3. Este no fue a comer, este anda inspirado, es un showman ahí en la cancha. Avanza el equipo de Tamazulapan, viene Tama con la pelota, hay un costado, el número 25, a una sola mano, no entra. No entró la pelota, esa se escurre y va a ser para el equipo de Lindavista. Viene el equipo de Lindavista. Es el número. Avanza Lindavista. Es el número 10. Es el 10 de la pelota. Lindavista, el encargado, el único amo y señor. El que mueve, el que controla. ¿Para quién? Para el 15. El 15 lanzamiento. No hay nada. La pelota se escurre, ya es para Tamix. Tamix avanza, el número 7. 7 con la pelota. 7 para quién? Para el 24 me parece. 24 para el 11. El 11 va a tirar. Adentro.
Bonito triple del 11. Bonito triple, 4-2 el marcador y se está terminando la primera parte. 2 minutos y segundos. 2 minutos y segundos. Viene el número 10. 10 con la pelota. 10 con la pelota. Linda Vista. Linda Vista de 3. No hay nada. No están cayendo. No están cayendo las canastas. Algo está pidiendo el señor. El número 10, el jovenazo. Parece que no le marcaron, le dice el oficial. Avanza el equipo de Tamix. Tamix con la pelota. Tamix viene y pierde la pelota, ya lo tiene Linda Vista. Rápidamente iba a ser un rompimiento, pero no, se arrepintió. Avanza rápidamente el equipo de Linda Vista, número 10. Ahora sí. Un tablerazo por ahí, 2 puntos a favor de su causa, 1 minuto 30 segundos. Viene Tamazulapa, número 14, se levanta Tamix, Tamix, no hay nada, viene el 25 se va a meter, la pelota se escurre y va a ser para el equipo de Linda Vista. Linda Vista va a tener la pelota, es el número 10. 10 con la pelota. Linda Vista avanzando, buscando el panorama. Lento, platicando con el 15. Dice, así le vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Ya lo tiene en la mente. ¿Qué va a hacer? Va de 3. No entra la canasta. La pelota en poder de Linda Vista. Nuevamente vuelve a tirar. No hay nada. La pelota del Arío está negando. Ya tiene el contraataque el equipo de Tamazulapa. Le mete velocidad del número 14. Hasta la cocina. Lástima que no entra la pelota. Marcador 6-12, favoreciendo el equipo de Tamazulapan. Se va a la pintura por la falta que le cometieron al número 14. Tiene 2 posibles. Tiene 2 posibles el jugador. Hay un cambio de Tamix. Empiezan a hacer sus cambios. Entra el jugador 25, sale y entra el 10. Viene Tamix, prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. Como no queriendo la cosa, primero visitando el Arillo. Viene el segundo intento. Segundo intento para Tamazulapan, el Espíritu Santo Mije. Nombre de batalla Tamix, prepara metralla. Número 14, ahí está, lanzamiento, adentro. Esta sí fue limpia. Pura red el movimiento ondulatorio. Avanza el equipo de Linda Vista de lejos. Querían triple, pero no hay nada. El tiempo se va a acabar, 6-14. El tiempo se va a acabar, señoras y señores. 3 segundos. 3 segundos. Un tiro largo. Esa pelota se fue. 0 minutos. Se ha acabado la primera parte. Vámonos. Ya hay 10 minutos otra vez en el reloj. 6-14. Va arriba el equipo de Tamix. 6-14. Es la primera parte. Esperemos la segunda mitad en breves segundos. Es el score parcial de este encuentro. Pasamos micrófono al amigo, al compañero Cheli. Gracias, mi estimado amigo Tobías. Vamos a escuchar una gran voz de igual manera de mi gran amigo y colega Atilano. Adelante, estimado colega. Nos vamos a las acciones del segundo tiempo de este partido cadetes varonil. Avanzamos, señoras y señores. Nos están avisando de la cabina de la Radio Jambó. Este va a ser el último partido. Es un placer haber estado con ustedes en este día. Es un verdadero placer. Mañana continuamos. Este es el último partido, según nos están avisando. Allá en cabina central. Avanza el equipo de Linda Vista. Pierde la pelota, lo tiene rápidamente Tamazulapan. Tamazulapan, el 11 va a colar adentro. Así que imparable Tamazulapan. Viene muy bien Tamazulapan. Por ahí también está el equipo de San Juan Guichicobi. Otro equipo fuerte y poderoso. Viene Linda Vista número 10. Quiere encarar. Por ahí, pierde la pelota, no. Sigue con la pelota Linda Vista. Este es el último partido que estamos llevando a ustedes por indicaciones de cabina central, porque ya tenemos que recoger cables y todo. Y dice Toño, y descansar. Mañana otra vez, Toñito. Mañana. Aquí estamos a primera hora. Mañana también vienen más compañeros narradores. Ya para el lunes, igual, hacemos un montón. Todos queremos estar en la fiesta grande de la Copa Mije versión número 36.
Viene entonces, saque lateral a favor del equipo de Tamazulapan. Por ahí se trenzaron, hubo doble falta. Viene el 11, Tamazulapan con la pelota. Número 14, Tama con la pelota. Al 5, 5 de lejos. No llegó la pelota. Contra remate Tamix, otra de 3. Adentro. Impresionante la puntería de estos jóvenes. 19-6, va abajo el equipo de Linda Vista. Linda Vista, ahí para quién, para el número 5. Este casi caminó, pero no. Casi se estaba viendo, pero avanza el equipo rápidamente. Tamazulapan de ensueño, el número 14. Espera un ratito al número 5. A Tama le está saliendo todo bien ahorita. Viene el número 5. 5 para quién, para el 14. Amaga, penetra, lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue en el aire, ya lo tiene el equipo de Linda Vista. Linda Vista, van abajo 6-19. 8 minutos tenemos en el reloj. Avanza el equipo de Linda Vista. Falta ofensiva del número 10, me parece. Estamos empezando a perder la cabeza. Suele ser 6-19. Está muy fuerte, muy reñido el partido. Finalmente los entrenadores dicen: vamos a meter el hielo, hay que parar esto, porque si no, están jugando bien, son jovenazos todavía, pero obviamente luego se calienta ahí el cerebro. ¿Qué le vamos a hacer? Es la condición humana. Aquí nosotros afuerita, pues todos tranquilos. Adentro también la adrenalina puede traicionar. 6-19 el marcador. Linda Vista empieza a sentir este muro, esta losa, pero ahorita con 2-3 canastas empieza a emocionarse mucho mejor este partido. Ya son las 6 de la noche con 55, Toño. Sí se cumple las 7, ¿verdad? Sí se cumple. Así lo había dicho el jefe mayor. O sea que está al pendiente el jefe. Ese jefe no descansa. Avanzamos. Viene el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Tamazulapan el número 11. Por ahí buscando para dónde, al 10. El 10 para el 5, el 5 buscando al 9, lanzamiento, no hay nada. La pelota ya está en poder de Linda Vista. Linda Vista avanza, Linda Vista de 3, no hay nada. La pelota ya lo tiene Tamazulapan, inmediatamente le mete velocidad del número 14 por un costado. Antes busca otro tirador, el 11 de 3, no, prefiere aguanta un poquito a él mismo. Pero le dieron la asistencia muy bajo, parecía fútbol. Por lo tanto, golpeó con la rodilla y la pelota se sale. La pelota en este momento corresponde a Linda Vista. Linda Vista platicando ya más tranquilo el 10. ¿Cómo le haremos? El 10 buscando, pide pantallita por ahí. El 10, va a encarar, se va a meter, se mete el 10. No hay nada, la pelota ya lo tiene. Antes hay una falta. Señoras y señores, en breve nos estaremos despidiendo por este día. Créame que mañana vamos a estar a tope, y también para el próximo lunes. Y es un compromiso y eso hay que cumplirlo al pie de la letra. Se va a la pintura el equipo de Linda Vista. Linda Vista va a tener dos posibles. Prepara metralla, observa el panorama. Linda Vista con la pelota, prepara, punta, fuego adentro. Este número 10, inspirado está. Hace rato estaba muy inspirado, ahorita un poquito violentito. Viene el 10, el segundo intento. Prepara metralla, punta, adentro. Eso es oro molido para su equipo. Avanza el número 14, Linda Vista con la pelota. Este es Tama ya con la pelota. Tama buscando por dónde, pase picado al número 9, de 3 nuevamente Tamazulapan, no hay nada, ya recupera Linda Vista, el número 10, es el encargado, amo y señor, para conducir las pelotas, es el número 10, el 10, encara, se va a meter, pierde la pelota, recupera Linda Vista, lanzamiento adentro, 10-19, ahí se calienta el partido, hablando deportivamente, 10-19. Viene el equipo, este es el equipo de Tamazulapan con la pelota, al número 9, el número 10, el 10, ¿a quién? Nuevamente el 14 va a tirar, no hay nada, la pelota ahí, bola entre dos por alternancia, se va a ir para Linda Vista. Antes hay un tiempo fuera, nuevamente hay un tiempo fuera. 10-19. Hasta allí vamos. Ahí vamos, Toño.
Ahí vamos, este día ha quedado saldado este regreso que hemos tenido después de 2 añitos de inactividad por la pandemia. Poca gente con cubrebocas, poca gente con cubrebocas. Pero bueno, vamos a ver en breve ya la reanudación del partido. Ya están regresando porque es tiempo corrido. Nuevamente le avisamos a nuestros radioescuchas, también a la gente que nos está viendo por las redes sociales. Este va a ser el último partido. Para mañana le seguimos, para mañana, con todo gusto. Mañana estaremos al pendiente. Mañana va a ser domingo basquetbolero. Avanza el equipo de Lindavista. Viene Lindavista, número 10. 10 con la pelota, 10 observando, 10 por donde, 10 allí. Se va a elevar, obviamente Lindavista, lejos, no hay nada. La pelota lo tiene Tamazulapan. Tamazulapan avanzando, Tamazulapan es el número 25. ¿Para quién? Para el número 18, aparece. Tamazulapan hace lanzamiento, no hay nada. Recupera Lindavista rápidamente. Lindavista, no era 18, era 10. Avanza Lindavista de 3. No entra la canasta. La pelota sigue en juego. 10-19, 2 minutos 30 segundos. 2 minutos 30 segundos. Y la pelota se va a poner en circulación por conducto del equipo de Tamazulapan. Tamix, número 11. 11 con la pelota. 11 para el 25. 25. ¿Para quién? Ahí Tamazulapan hace lanzamiento. No hay nada. Nuevamente la baja el equipo de Lindavista. Número 10. Número 10. Va a colar adentro. Ese 10. 12-19. Ese 10, digo, cuando se inspira. Viene al abordaje Tamazulapan. Esto no es malo, esto es malo para Tama. Se está acercando mucho, violación de Tamazulapan. Va a avanzar rápidamente el equipo de Lindavista. Le va a meter velocidad. Lindavista, 12-19. Un triple, estamos en 15. Bárbaro, sería emocionante. Viene entonces el equipo de Lindavista. Y lo va a intentar. Ahí está avanzando. Robo de pelota de Tama. Esto es oro molido. Tama, ¿qué va a hacer? Va a colar. No entra la canasta. Recupera Tama. Va a tirar Tama solito y su alma. No hay nada. Recupera Lindavista. Lindavista avanza. Pelota para quién. Equivoca la asistencia. Viene Tamazulapan nuevamente. Avanza Tamazulapan. Esa pelota se fue en un palmo de segundos. Bárbaro, casi corren a muy alta velocidad. Por no decir que sí corren a muy alta velocidad. 12-19, 1 minuto 7 segundos. Viene el avance. El avance es para el equipo de Lindavista. Lindavista con la pelota de 3. Ajá, no entra. Ay, una falta y va a tener 3 posibles el número 10. ¿Qué le parece que llegara a 15? Ahorita son 12-19. 12-19. Viene el número 10 al abordaje, el canastero, el habilidoso. Prepara metralla, apunta. ¡Ajá! No entra. Siempre hemos dicho, los nervios también juegan, la presión también juega. Faltan 2 tiros, prepara metralla, apunta, fuego. No está entrando, está muy nervioso. La presión de 20 segundos, eso es fuerte. 20 segundos. Este es Alejandro, dice en el número 10, se llama Alejandro. Prepara metralla, apunta. No hay nada. La pelota no entró. Avanza el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Tamazulapan va a entrar, va a colar, va a tirar. No entró. Señoras y señores, marcador final 12-19. Ahora sí, es momento de despedirnos. Un verdadero placer platicar con ustedes.